Como saben, el tema del día de hoy es equidad de género y vamos a hablar también de los peligros de los extremos. Antes que nada queremos aclarar que el tema no se trata de ideología de género, es decir, no vamos a hablar del tema de ideología de género, que hay más géneros, etc. No, más bien vamos a hablar de la equidad entre el hombre y la mujer. Antes de comenzar, vamos a presentarles unas entrevistas que se hicieron sobre el tema, hacemos preguntas a diferentes personas sobre este tema y después ya daremos inicio con la conferencia. Entonces, muchas gracias y los dejo con las entrevistas. ¿Qué es equidad para ti? ¿Qué entiendes por equidad? Equidad, yo digo que es como un balance, depende, por ejemplo, si es una equidad de género, es como un balance entre dos tratos, trato entre mujer y un hombre que debe hacerse como, no tanto como justicia, pero sí como tratar por igual, porque somos lo mismo en fin de cuentas. Igualdad, la igualdad de muchas cosas, ¿no? Que sea lo mismo de cualquier tema específico, que sea como la misma cantidad de algo. ¿Y te has preguntado de dónde viene la desigualdad de género? Pues en que unos nos queremos más que otros. Yo creo que es más que nada, que los creemos más que o superiores a la gente, ¿no? ¿Te has preguntado de dónde viene la desigualdad de género? Pues no sé, como que normalmente las familias están muy como acostumbradas a lo que le ha inculcado los demás, por ejemplo, el que las mujeres deben de hacer trabajo menos pesado, que por ejemplo si tienen el mismo labor se les paga poquito menos simplemente por el hecho de ser mujer, entonces, o tal vez a los hombres como que les denigra que una mujer gane más que ellos, entonces todas esas ideas como de que la mujer sea más que alguien, como que la ven mal desde hace muchos años y por eso es como que se va haciendo una cadena que no, es muy difícil romper y muy pocos lo ven. ¿Qué consecuencias crees que tiene la desigualdad de género en nuestra sociedad hoy en día? ¿Qué consecuencias? Que puede llegar a muchos problemas físicos y, ¿cómo se llama?, mentales, por así decirlo, por no tener la equidad de género entre hombres y mujeres. Violencia, humillación. Pues que hacen sentir menos a las mujeres o a los hombres, mayormente, bueno, es más normal que hagan sentir peor a las mujeres o por el simple hecho de ser mujer se les dé menos valor, menos oportunidades que los demás, que todos merecemos las mismas. ¿Crees que hoy en día estamos actuando con equidad? No, casi no. Por muchas cosas que dicen que cosas que hacen los hombres no las pueden hacer las mujeres, todo eso. Siguen hoy en día diciendo que, por ejemplo, las mujeres no pueden manejar, que manejan feo y todo eso. Entonces, no estamos siendo equitativos en eso, que podemos hacer las mismas cosas. ¿Crees que estamos actuando hoy en día con equidad? No, todavía estamos, yo creo que en pañales. Falta mucho para que haya una equidad realmente. ¿Crees que hoy en día estamos actuando con equidad? No todos, no creo, no. Como que las mujeres se han peleado mucho por ese lugar y sí han logrado muchas cosas, por ejemplo el voto y todo eso, pero no se ha logrado como esa equidad entre los dos ni ese balance que tenga el mismo trato la mujer que el hombre. Bueno, buenas tardes, bienvenidos todos otra vez. Mi nombre es Lorena Garza y pues voy a ser una de las ponentes aquí. Y pues como vimos en las entrevistas hay diferentes ideas, ¿no?, de lo que es equidad de género. Y para saber de qué estamos hablando, de qué se trata la conferencia, vamos a empezar a definir algunos términos, ¿no? Y empezando por equidad de género. ¿Qué es equidad de género? Bueno, equidad de género es la aceptación de las diferencias y los derechos entre hombres y mujeres, buscando un equilibrio ideal en el que ninguno de los dos sexos se vea beneficiado en perjuicio del otro. Es decir, busca darle a tanto a hombres como a mujeres las mismas condiciones, oportunidades y tratos, tomando en cuenta sus características. Es decir, las diferencias que tenemos no las quitamos ni las desaparecemos, más bien las valorizamos
y les damos un trato equivalente. Eso es lo que busca la equidad de género. Pero ¿por qué no se ha logrado la equidad de género? Como bien decían en las entrevistas, aún estamos en pañales, decía una, ¿no? Y una de las razones por las que no hemos logrado vivir en una sociedad con equidad de género es porque existe el machismo. Y el machismo tiene sus razones económicas, sociales, culturales y psicológicas. El machismo es la actitud de prepotencia que tienen los hombres hacia las mujeres. Y no solamente se da en la relación hombre-mujer, el machismo también se da entre la misma relación con otros hombres, en sus relaciones interpersonales como la amistad, en el trabajo, en la política. Es decir, es algo que se desenvuelve en los varones, en todas las cosas que realizan. Podemos ver la rivalidad que hay entre hombres, esta competencia que hay entre ellos. Eso es parte también del machismo. Y también lo vemos cuando ellos quieren o buscan ensalzar estos rasgos viriles como su fuerza, su valentía, el hecho de que no sientan dolor. ¿Cuántas veces no hemos escuchado decir la frase, los hombres no lloran? Bueno, todo esto es parte del machismo que se vive actualmente, ¿no? Y es por esto, entre estas cosas, es por esto que nace el feminismo. ¿Qué es el feminismo? Bueno, el feminismo es una ideología que busca que los hombres y las mujeres tengan los mismos derechos. Es un movimiento social que nace porque las mujeres buscaban tener los derechos humanos más elementales, que eran la igualdad jurídica, el reconocimiento social y el acceso a la educación. Es por eso que nace el feminismo, y esto tiene sus orígenes en la Revolución Industrial, en la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa lo que buscaba era que debido a que la clase baja, el proletariado, por así decirlo, tenía cierto resentimiento por los privilegios que tenían la clase social alta, es decir, el clero y los nobles. Entonces, en esta búsqueda de que todos tengamos los mismos derechos y las mismas libertades y todo jurídico, la sociedad, el pueblo buscaba que pues todos seamos iguales. Entonces, como resultado de la Revolución Francesa, se crea la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y en esta declaración solamente se toma en cuenta al hombre. Se deja a un lado a la mujer como si ella no hubiera sido parte de esta revolución, lo cual era un poco contradictorio, porque en la búsqueda de la igualdad y de los derechos y de que todos seamos iguales, excluyen a la mujer. Y es por eso que en el año de 1791 se hace la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, en donde afirmaban que la mujer nacía libre y tenía los mismos derechos que el hombre. Y por otro lado, en 1792 se hace la Vindicación de los Derechos de la Mujer, en donde afirman que la única manera de que la mujer ya no sea como por debajo de los hombres era por medio de la educación, que las mujeres también tuvieran acceso a la educación para que no estuvieran en un como rezago. Entonces, estos son claros ejemplos en donde las mujeres buscan la igualdad en derechos, es decir, buscan la equidad de género, y esto es el feminismo, este movimiento social que busca que seamos iguales en derechos. Sin embargo, el problema es que cuando se pierde de vista la esencia del movimiento feminista es cuando se empiezan a crear estos extremos, cuando se empiezan a crear extremos que no tienen nada que ver con el objetivo con el que se creó el movimiento. Y este es uno de los ejemplos, el embrismo. ¿Qué es el embrismo? Bueno, el embrismo es la actitud de prepotencia de las mujeres hacia los hombres. El embrismo
busca que la mujer se haga la víctima y tener ventajas sociales, políticas, culturales y hasta legales. Las mujeres hembristas no buscan la equidad de género. Ellas son muy cínicas, son polémicas, siempre están a la defensiva, siempre buscan pelear por todo, ellas siempre van a buscar tener la razón, además de que nunca van a dejar rebajarse por un hombre y siempre van a tratar de sentirse mejor que un hombre. Este es el embrismo y esto no tiene nada que ver con el feminismo. Y para que quede más claro, vamos a ver qué sí es el feminismo. El feminismo sí es igualdad de derechos y oportunidades para ambos géneros. No es luchar por la supremacía femenina sobre la masculina. No es menospreciar a los hombres, ni mucho menos odiarlos. No es decir que los hombres son inferiores a las mujeres, ni tampoco es tener más derechos que el hombre. Esto no es el feminismo, esto ya cae en una actitud hembrista que pierde totalmente la esencia del movimiento feminista. Entonces, repasemos qué es, tenemos esta gráfica, ¿no? Donde en medio está el feminismo, un movimiento social, y a los lados tenemos lo que es el hembrismo y el machismo. Sin embargo, estos ya son extremos a los que se puede caer. Sin embargo, estos pueden ser aún más peligrosos cuando se convierte, en el caso del hembrismo, en misandria, que es ya el odio por el sexo masculino y todo lo que tenga que ver con el hombre. Por otra parte, el machismo puede llegar a un extremo aún peor, que es la misoginia, que es el odio por las mujeres y todo lo que tenga que ver con el sexo femenino. Ahora, veamos el caso particular de México. ¿Qué es lo que pasa en México? Bueno, pues en México tenemos este fenómeno de matriarcado que genera machismo y a su vez vuelve a generar matriarcado. Y es un círculo vicioso del que no salimos. Y esta es una situación muy trágica que vive nuestra sociedad y que vivimos en nuestra cultura, en la que estamos inmersos y a veces no la notamos. Pero para entender por qué se genera este círculo es necesario estudiar la cultura y la historia de nuestro país. Y es importante remontarnos a la época de la conquista. Cuando los españoles llegan a México, abusan y ultrajan a las mujeres indígenas. Y como producto de ese abuso, nacen los primeros hijos mestizos. Estos hijos mestizos crecen con su mamá, la cual se sacrifica por ellos, los aman, los crían y hacen todo por ellos. Desde entonces, este amor incondicional que hay entre el hijo y la mamá se hace tan fuerte que ha trascendido de generación en generación hasta hoy en día, ¿no? O sea, tan es así que ¿cuántas veces no hemos escuchado? Madre solo hay una. Incluso cuando alguien nos quiere ofender o decir algo mal, todas las groserías están relacionadas con la madre. ¿Por qué? Porque la madre es muy importante para nosotros como cultura y esto se remonta a la época de la conquista. Por otro lado, en esa época, los hijos iban creciendo con cierto resentimiento hacia el papá. ¿Por qué? Por el abuso que él tenía hacia la mamá, por cómo la trataba y por el abandono que se había creado con ellos, hacia ellos. Entonces, crecían con este cierto resentimiento. Sin embargo, este papá, conquistador, poderoso, era rico, era así, pues, dominante, ¿no? Tenía mucho poder. Obviamente los hijos también lo veían con respeto y también lo obedecían. No lo dejaban a un lado, o sea, no era un hombre que se daba a respetar y por lo tanto los hijos también lo respetaban. Entonces, los hijos, al ir creciendo, ellos veían en el padre este ejemplo de, ok, soy un hombre poderoso, soy un hombre autoritario, y ellos crecían con ese ejemplo sin dejar a un lado el vínculo que tenían con la mamá. Entonces es por eso que se da esta situación que es realmente trágica en nuestro país, es terrible y no la vemos y no la notamos porque es algo normal, pero es realmente algo trágico que lleva a las siguientes estadísticas de nuestro país. En México, las mujeres
El 42.4% de las mujeres sufre de violencia emocional, y esto es de acuerdo al diagnóstico del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación de las Mujeres. Todas estas estadísticas las hizo esta organización. Es decir, 1 de cada 2 mujeres en México ha sufrido de violencia emocional, las han agredido verbalmente, y si aquí hubiera 100 mujeres, 50 de ellas hubieran sufrido de este tipo de violencia. El 24.5% ha sufrido de violencia económica al prohibirles estudiar, al prohibirles trabajar o al quitarles sus bienes o sus posesiones de manera pues egoísta. El 13.5% han sufrido de violencia física y el 7.3% de las mujeres han sufrido de violencia sexual. Si aquí reunidas hubiéramos 50 mujeres, 3 de nosotras hubiéramos sufrido o habríamos de sufrir de violencia sexual. Por otra parte, México ocupa el número 16 en feminicidios. Esto de acuerdo al Observatorio Ciudadano del Feminicidio. Y un feminicidio es cuando se asesina a una mujer por razones de su género. 6 mujeres son asesinadas cada día en México. En un periodo de un año, entre el 2012 y el 2013, ocurrieron 3.892 feminicidios. De estos, solamente 613 fueron investigados, y de estos 613, solamente el 1.6 fueron sentenciados. Es decir, de casi 4.000 casos de feminicidios que se dieron en este periodo, 7 recibieron una sentencia. Esto es algo muy trágico que pasa en nuestro país y nos indignamos cuando lo vemos. Pero también la violencia existe hacia el hombre. Pero por estar inmersos en una sociedad machista, es que suceden este tipo de cosas. What? Come here. Get your hand off me. Come here. What? Where were you? I'm not talking to you about this. Come I'm not here, talking please. to you about this. Get your hand off me. Who was there? Get your hand off Who me. was there? Tell me who was there. People are looking at us. People, I swear to get your God, hand- please, I swear to God. People are looking at us. Will you get your hand off me? Stop. They're looking. Shut up. Swear to God. People are Who was there? What's wrong with you? Honestly, we're fine. Grant, I'm grand, thanks. Okay, because someone will call the police if you carry on doing Okay. that to someone. Okay. 'Cause if I don't, someone else will. Okay, okay. It's perfectly fine. You don't have to put up with that, Alan. Okay. Thank you. My office is there. You're definitely right. Yeah. Yeah, I am. Problems just coming up. I'm grand, thanks. What do I do what? Do you ever listen to me? Chrissy, stop that. Just, you're crazy. Manic, I've been talking at you for the last 10 minutes and you haven't listened. You haven't gotten into what I've been saying to you. But you're not even listening to me, that's what. Why do I push you like that? Because you won't respond to me about any, you won't listen to me. Think you're fucking old manly. I wasn't. No, you can't be. alone. No, you can't be. Don't try and walk away. Stop. Listen to me when I'm talking. Don't try and walk away from me. Stop it. What the What the Just nothing. Don't give me that okay? Pathetic. You're so pathetic. Bueno, y parte del machismo es que genera todas estas cosas, ¿no? O sea, en una sociedad machista, un hombre que sufre de abuso, pues no lo va a decir, se van a burlar de él. O sea, muchas veces cuando van a alguna institución, pues se burlan o ni siquiera les hacen caso, no los toman en cuenta, siendo que la violencia, ya sea hacia una mujer o hacia un hombre, está mal. Y por estar inmersos en esta cultura es que reaccionamos de esta manera, ¿no? O sea, hacia una mujer nos indignamos y hacia un hombre. Pero ¿de dónde vienen todas estas cosas? ¿De dónde vienen? Esto lo va a hablar un poquito más Raúl, entonces pues los dejo con él. Gracias. Bueno, vamos a continuar con la conferencia.
empezar con lo básico. Y para eso quiero que me ayuden a decir qué es él. ¿Y qué es él? Muy bien. Entonces, podemos decir realmente que somos 100% iguales. Bueno, simplemente con la pregunta que acaban de distinguir la diferencia de un hombre y de una mujer. Realmente no somos 100% iguales. Ahora, hay cuatro formas de poder entender al ser humano, de poder estudiarlo. La primera es la forma biológica, la segunda es la forma psicológica, la tercera es la forma sociológica y la cuarta es la moral. Estos son los cuatro aspectos en los que podemos estudiar a los hombres y a las mujeres, es decir, al ser humano. Para ello, vamos a empezar a estudiar y analizar cada uno de estos puntos, comenzando con la parte biológica. Antes, quisiera decir, todo lo que voy a explicar va a ser en términos generales. No necesariamente todos se van a sentir identificados con lo que voy a decir, pero en términos generales, las situaciones y las cosas son así. Para ello, primero necesito la ayuda de un hombre. ¿Alguien que quiera participar? Martín, ¿quieres ayudarme? Te voy a poner en la imagen y quiero que, bueno, primero, ¿sí te saben los colores? Entonces, te voy a mostrar unas imágenes, unos colores y quiero que me ayudes a decir qué colores son los que ves. Antes de explicar, antes de llegar a esta parte de los colores, les quiero explicar. En la parte biológica, lo primero que podemos distinguir es la parte física. Eso es muy notorio para todos. Todos podemos distinguir los aspectos, las diferencias físicas en las que hay de un hombre y una mujer. En este caso hay desde la parte del cuerpo hasta situaciones como la barba. En el caso de que tengo barba, hay mujeres que también se dejan la barba, pero son las menos. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar al tema de los colores con nuestro amigo Martín. ¿Qué color es este? Amarillo. ¿Qué color es este? Muy bien. ¿Este? ¿Este? Morado. ¿Este qué color es? ¿Este? Ok. ¿Y este? Ok. Entonces nuestro compañero Martín dijo que estos tres colores eran, bueno, los primeros dos eran morados, el último era lila. Cuando en realidad este es púrpura, este es violeta y este es lavanda. Casi, pero no casi. Entonces, ¿a qué se debe esta situación? Nos puede parecer un poco graciosa y sí, realmente si hablamos de los hombres, es que los hombres vemos estos colores. Amarillo, naranja, rojo, morado, azul y verde. En cambio, las mujeres tienen esta gama de colores. Ellas pueden distinguir muchísimo más los colores. No, es que ese es verde limón y naranja pasada, no sé qué tal. Entonces, ellas tienen un aspecto, o sea, pueden ver muchísimo más colores que los hombres. Y bueno, esto no es gracioso, pero realmente hay estudios de esto. Por ejemplo, el doctor Israel Abraham, profesor del colegio de Brooklyn, habla de todo esto. Tiene todo un estudio sobre esta capacidad de las mujeres de detectar diferentes colores a diferencia de los hombres. Ahora, también existen otros aspectos en los que podemos ver diferencias biológicas entre el hombre y la mujer. En este caso, la parte genética, desde los cromosomas, que las mujeres tienen un par de cromosomas XX y los hombres un par de cromosomas XY. En la parte hormonal, los hombres tienen muchísima más testosterona que las mujeres, tienen esta hormona que es el estrógeno. Este tipo de hormonas, el aspecto hormonal, cambia completamente la forma en la que actúa y se desarrolla un hombre y una mujer. También existen diferencias en el aspecto sensorial. El hombre tiene mejor desarrollado el sentido de la vista, no para ver colores, pero sí para detectar perspectiva, qué tan lejos está un objeto, qué tan cerca está. También puede detectar mucho mejor los movimientos rápidos. Las mujeres tienen mucho más agudeza en los demás sentidos, como el olfato, como el tacto, tacto y el gusto, ¿no? Las mujeres tienen mucho mejor desarrollo de estos sentidos. Y por último, también en el aspecto de salud,
ansiedad, de sufrir estrés, de sufrir angustia. Los hombres, por el otro lado, son mucho más propensos a enfermedades psicológicas. Entonces, en el aspecto biológico somos muy diferentes, o sea, muy diferentes en muchos años. Ahora, hablando del aspecto psicológico, imagínense, para todas las mujeres, imagínense esta situación. Ustedes tienen una sobrinita que se llama Jimena y tiene 1 año. Y han estado toda esta tarde con Jimenita. Y hoy fue el gran día en que Jimenita dio sus primeros pasos solita, o sea, sin ayuda. Y además de que dio los primeros pasos y tú pudiste presenciar cómo tu sobrinita dio estos primeros pasos, dijo que era su tía favorita. Entonces, bueno, es un día maravilloso para ti. Tú saliendo de este evento vas a ver a tu amigo, hombre o varón, o ya sea tu novio o ya sea tu esposo, y le cuentas esta maravillosa historia, más o menos en 45 minutos, mientras que él está leyendo. Puede estar leyendo su iPad, está leyendo el periódico. Mientras tú le estás contando esta historia, ¿qué crees que va a estar haciendo tu compañero? Va a tener una expresión como, ajá. Seguramente no te está poniendo atención. ¿Por qué? Porque él está leyendo. Y esto genera muchas veces un conflicto entre ustedes. No, es que nunca me escuchas, yo te estoy contando algo importante, tú no me haces caso. Y él ni siquiera se enteró de lo que estaba pasando. Bueno, esto también tiene una explicación psicológica, de que el hombre es mucho más concentrado en una sola tarea, y la mujer se puede concentrar más fácilmente en diferentes tareas al mismo tiempo. Eso es lo que le llamamos nosotros que la mujer es multitareas. Ahora, si quisiéramos abundar mucho más en el aspecto psicológico o por qué se da esto, bueno, un estudio de la estructura del cerebro de 2013, donde participaron 3 universidades, como es la Perelman School of Medicine, la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Filadelfia, nos da esta explicación. Es un estudio muy completo y habla de lo siguiente. Bueno, ustedes han escuchado que el cerebro está dividido entre un hemisferio, el hemisferio izquierdo y el derecho, y el hemisferio derecho está enfocado en la creatividad y la intuición, y el otro está enfocado en la parte lógica y así. Realmente, en parte sí está dividido así el cerebro, no es exactamente por la mitad, y que si me pasa con este ya no voy a ser creativo y de este ya no voy a poder hacer sumas, pero a manera de hacerlo más sencillo de entender, podríamos definirlo así. Ahora, los hombres, por un lado, su cerebro trabaja con la especialización. ¿Qué quiere decir que es especialización? Bueno, él se especializa en ciertas tareas. Como en este caso, si un hombre está leyendo, pues está completamente especializado en estar leyendo, mientras que la mujer hace una cosa que se llama integración. En vez de que se concentre completamente en una tarea, ella integra los demás sentidos, y esto es lo que hace que pueda hacer muchas cosas al mismo tiempo. Ahora, el hombre hace algo que se llama segmentación. Al momento de que se especializa, genera segmentos en su cerebro, por lo que cuando hay una situación que se da, completamente se enfoca en la situación, mientras que la mujer es mucho más holística. ¿Qué quiere decir? Que ella puede ver el panorama completo de lo que está pasando. El hombre se fija nada más en la situación, la mujer puede ver todo el contexto porque integra más áreas de su cerebro al trabajar. Por eso la mujer puede ser mucho más empática y el hombre es mucho más objetivo. Y bueno, por último, el hombre utiliza mucho más el cerebro. Bueno, como se especializa y se segmenta su forma de trabajar, o sea, la forma de trabajar el cerebro del hombre, es mucho mejor en operaciones que tengan que ver con la parte cognitiva. Es decir, en tareas donde necesita o requiere muchísima concentración, es mejor el hombre porque se concentra y puede resolver un problema, en la parte matemática también es mejor por esta concentración, y la mujer es mucho mejor en tareas que involucran más áreas del cerebro al mismo tiempo, como es el caso del lenguaje. Por eso también las mujeres aprenden a hablar mucho más pronto que los hombres. Y bueno, también hay estudios en este mismo estudio nos dice que las mujeres al día hablan de 25 a 30 mil palabras y los hombres solo de 10 a 15 mil. Entonces existe esta gran diferencia en la psicología entre el hombre y la mujer.
práctico, la mujer es más intuitiva, el hombre es más objetivo en las tareas y por eso, por ejemplo, cuando un hombre en una empresa, él se concentra en terminar su tarea y hacerlo de la mejor forma, la mujer se apasiona, involucra sus sentimientos, sus emociones en las tareas que realiza. Y por último, los hombres se fijan en los hechos y datos, las mujeres en los detalles. También por esa parte de los detalles, una conversación de un hombre es mucho más corta que la de una mujer. Bueno, este es en el aspecto psicológico. Ahora, hablando de la parte sociológica. La parte sociológica es entender y estudiar cómo nos relacionamos nosotros con la cultura, con la sociedad, con lo que nos rodea. Obviamente, nuestra forma de comportarnos influye de acuerdo a nuestra educación y por lo que vemos en la cultura. Sin embargo, los aspectos psicológicos y biológicos no se pueden ver afectados, o sea, no pueden ser afectados por la sociedad. Esos se quedan ahí hasta que muramos. Y por eso les quiero poner el ejemplo del caso Raymond. Brian Raymond fue un chico que nació en 1965 en Manitoba, Canadá. Él nació junto con su gemelo, o sea, eran dos, y uno fue Brian Raymond. El punto es que cuando a Brian, cuando los estaban circuncidando, hubo un problema en la circuncisión de Brian en la que destruyen su miembro. Al momento de que pasa esta situación tan trágica, los padres, apoyados por un psicólogo de esa época, el Dr. Monet, deciden hacer un experimento social en el que lo operan completamente y le hacen creer que es una niña. Esta situación, o sea, le hacen estas operaciones y el niño crece como si fuera una niña. Incluso decía el psicólogo que que todavía iba a ser más exitoso porque tenía un ejemplo de lo que es un hombre, en este caso su gemelo, entonces iba a dar con éxito este experimento. Sin embargo, Brian, que al final le ponen Delma, que según esto es una niña, empieza a crecer y empieza a presentar algunas acciones, algunas actitudes que no van de acuerdo a su género de niño, sino de hombre. Es mucho más agresiva, empieza a tener características de hombre como el vello, algunas cosas, y hasta que al final empieza a representar grandes afecciones, aparte sociales, con sus compañeros y todo, hasta que los papás, a la edad de 15 años de Delma o de Brian, deciden decirle la situación. Este chico, al momento de que se entera, decide cambiarse otra vez al nombre de David y decide otra vez ser hombre. Y bueno, sigue creciendo. Después, a los años, se casa y adopta tres hijos. Sin embargo, cuando empieza, a paralelo a esto, todos los estudios y todas las investigaciones que está haciendo este doctor se han estado publicando, pero no sabe David Raymond que se está tratando de él. Cuando él se entera que todas esas investigaciones y todo lo que estaban sacando los periódicos se tratan de él, cae en una profunda depresión. Esto lo lleva a divorciarse y a la edad de 30 años David Raymond se suicida. Este es un terrible ejemplo y un claro ejemplo de que por mucho que nos esforcemos en cambiar la parte psicológica y biológica como intentaron hacer con este chico, no dio resultado. La parte psicológica y biológica está ahí y no la podemos mover. En el caso de la doctora Margaret McCarthy, que es fisiológica de la Universidad de Maryland, dice: los bebés del sexo masculino nacen con la misma cantidad de testosterona que un hombre de 25 años. Esta hormona hace un cambio completo en la actitud y en las acciones que puede hacer un niño desde chiquito. Imagínense este chico Raymond, desde chiquito, con esa cantidad de testosterona, obviamente iba a comportarse como un hombre. También el doctor Bernard dice: por más que los padres, adultos y educadores intenten influir, se ha comprobado que las niñas tienden a jugar a juegos más tranquilos como las casitas o las muñecas, mientras que los niños acostumbran a jugar a juegos de mayor movimiento, lucha y acción. Y ella es psicólogo de la Universidad de Barcelona y es director de Psicología y Mente, que es de las páginas más grandes de internet sobre estos temas. Entonces, podemos concluir que en el aspecto social se ve completamente afectado también por todo
los hombres no se pueden embarazar. Ese es un aspecto biológico y realmente es un papel que, o sea, un hombre no puede tener un bebé en su vientre. Por lo mismo, por esta parte de la testosterona, de la fuerza de los músculos que desarrolla un hombre, el hombre le es mucho más fácil realizar actividades que tienen que ver con el aspecto físico, como puede ser la carpintería, como puede ser la parte de la construcción, diferentes cosas. Y hasta en situaciones cotidianas es muy notorio, por ejemplo, cuando una chica no puede abrir un envase porque está muy duro, bueno, pues le pides a tu amigo hombre que te ayude a abrirlo. O en este caso las mujeres son mucho más intuitivas para tomar cierto tipo de decisiones, a lo que muchas veces nosotros le llamamos el sexto sentido, que las mujeres tienen este sexto sentido que por más que hagas algo piensas que nunca te dio, ellas se dan cuenta. Bueno, ese es el sexto sentido, y las mujeres realizar tareas de este tipo es mucho más fácil para ellas. Entonces, naturalmente desempeñamos diferentes papeles, pero entonces todo es diferente, realmente realizamos naturalmente cosas diferentes, entonces por lo tanto somos completamente diferentes. Pues no, también hay otros aspectos que nos hacen iguales, y para eso entramos a la forma de estudiar al hombre, que es la parte moral. Para empezar tenemos que entender que ambos somos seres humanos y ambos tenemos una conciencia. Al ser seres humanos somos iguales, tenemos diferencias biológicas, psicológicas, pero somos diferentes a otros animales, ¿no? O sea, realmente somos muy parecidos entre nosotros. Somos seres humanos, tenemos una conciencia que ambos tenemos la capacidad de reconocer los valores morales objetivos, es decir, el bien y el mal. Bueno, y para hablar de este tema, nosotros ya dimos una conferencia hablando sobre los valores morales objetivos, o sea, la pueden checar en YouTube. Entonces, existe esta parte en la que somos iguales. Hablando un poquito más sobre este tema, en 1948 se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que somos libres, hombres y mujeres somos libres, y ambos somos iguales en dignidad y en derecho. En esto, los hombres y las mujeres somos exactamente iguales, en dignidad y derecho. Otra cosa que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice que ambos tenemos derecho a la vida, tenemos derecho a la libertad de expresión, a un juicio justo, a la igualdad ante la ley, a una nacionalidad, a un trabajo, salario igualitario. Entonces, los hombres y las mujeres, independientemente de sus características biológicas, psicológicas, sociológicas, somos iguales en este aspecto, en la parte de dignidad y derecho. Ahora, ¿cómo podemos llevar todo esto a la equidad de género? ¿Qué es realmente la equidad de género? Entonces, al principio nos están dando una definición de que la equidad de género es entender nuestras características, que somos diferentes en cuanto a características, pero tenemos estos mismos derechos, esta misma dignidad. Ahora, algunas de las personas entrevistadas y muchas personas dicen que la verdadera equidad de género es que todo tiene que ser exactamente igual para el hombre y para la mujer. Pero este extremo también no es correcto. Ejemplo, equidad no es lo mismo que igualdad. Igualdad es que todos seamos exactamente iguales, seamos todos exactamente de la misma forma. Sin embargo, la equidad habla de esto. Aquí hay un claro ejemplo. Igualdad. Hay un hombre más alto, un hombre de estatura mediana y un chaparrito, un niño, un bebé. La igualdad sería que a todos les voy a dar la misma caja, con la misma altura, para que puedan ver. Obviamente, el más chaparrito no va a poder ver nada, porque no alcanza la regla. Eso es igualdad. Yo los voy a dar exactamente a todos igual. Si fuera así, entonces no va a haber, vamos a seguir sin equidad. La equidad es darle a cada uno según las necesidades que tienen por sus características, ya sean biológicas, psicológicas, etc. Y un claro ejemplo de lo que vivimos en nuestra sociedad es el espacio para embarazadas. ¿Está bien que haya lugares asignados para embarazadas? Si nosotros trabajáramos bajo el término de igualdad, pues no está bien. ¿Por qué le voy a dar a las mujeres algo que no le estoy dando a los hombres? Porque va a haber lugares que sean para las mujeres y no para los hombres. Sin embargo, la equidad dice que como las mujeres se embarazan, biológicamente tienen estas características, bueno, y aparte esta característica hace que tal vez le cueste más trabajo moverse o tal vez no pueda hacer tantos esfuerzos. Bueno,
va a hacer, le voy a dar un lugar asignado donde se pueda estacionar. Eso es equidad de género. Eso es una verdadera equidad de género. Darle a cada uno según sus características lo que requiere y no al contrario buscar una igualdad como muchas veces se está dando, que todo tiene que ser exactamente igual. Entonces, con esto concluyo la parte moral y voy a dejar a mi compañera Isabel que continúe. Ok, muchas gracias, buenas noches. Bien, como pudimos entender, todos nosotros somos diferentes, tenemos diferentes características, tanto físicas, biológicas, como sociológicas y psicológicas, pero tenemos esta cualidad que es la moral, en donde todos somos iguales. Y aún a pesar de que sabemos estas cosas, que sabemos que somos iguales, que tenemos la misma dignidad y el mismo valor, los mismos derechos, todavía pasa esto. Tenemos ahorita todos estos memes en las redes sociales que siempre estamos desvalorizando y menospreciando a nuestro género contrario. Entonces realmente todavía no hemos podido encontrar ese balance que necesitamos. Pero ¿qué vamos a hacer al respecto? La Declaración de los Derechos Humanos, de la que nos habló mi compañero Raúl, nos dice que tenemos que encontrar ese respeto entre nosotras, esa equidad, para que realmente todos podamos trabajar unánimemente hacia una misma meta. Pero, ¿qué creen? Bueno, no solamente la declaración de la ONU nos habla de esto, sino que también la Biblia habló de esto y ella empezó hablando de esto desde hace muchos años atrás. La Biblia nos dice, como sabemos, como ahora sabemos, que tanto el hombre como la mujer son iguales en valor, en honra y en dignidad. En el libro de Génesis nos cuenta cómo Dios creó empezó creando el universo. Dentro de este universo Él puso a las criaturas, a los seres humanos, y en Génesis 1:27 al 28 dice lo siguiente. Dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Esto es algo muy importante. Estamos viendo que Dios creó tanto al hombre como a la mujer a imagen de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que Dios les está concediendo, tanto al hombre como a la mujer, les está concediendo dignidad y les está concediendo honra. A los dos por igual. No está haciendo una diferencia entre el hombre y la mujer. Después el texto continúa. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí también vemos algo muy importante. Primero dice, y los bendijo Dios. Podemos ver que el verbo bendecir está en plural. Los bendijo a los dos por igual. De nuevo, no hizo una distinción entre el hombre y la mujer. Y les dijo también, más bien les dio la capacidad y la autoridad para enseñorearse en las criaturas de la tierra, en los peces, en las aves, en las bestias. Esto se lo concedió Dios a los hombres y a las mujeres por igual. De nuevo, Dios no hizo ninguna distinción. Por lo tanto, podemos ver que desde el principio había una equidad. Al mismo tiempo, la Biblia nos manda a que debemos de tener un respeto por todos. En Marcos 12:31 nos está hablando acerca de los mandamientos. El primer mandamiento nos dice que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón. Pero este segundo mandamiento nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos dos. Podemos ver cómo para Dios es tan importante que se amen y que se procuren al prójimo. Y el prójimo no solamente está hablando el hombre que ama al hombre, sino ni la mujer ame a otra mujer.
Y bien, la Biblia en esto es muy importante notar que la Biblia dignifica también mucho a la mujer. En Proverbios podemos ver cómo la sabiduría es caracterizada por una mujer. ¿Y esto por qué es importante? Bien, para Dios en sí, para el pueblo judío, la sabiduría era algo muy importante. Podemos ver igualmente en Proverbios que dice: porque mejor es la sabiduría que las perlas, y no hay cosa más deseable que se le pueda comparar. Entendemos realmente que en este versículo podemos ver cómo Dios está dignificando a la mujer al poder ser representada por la sabiduría. Y bueno, también dentro de la Biblia podemos ver historias de mujeres que fueron grandemente alabadas y dignificadas. Existen libros que relatan la vida de las mujeres. Está Ruth y está también la vida de Esther. Estas dos mujeres eran muy diferentes. La verdad, una de ellas fue una reina en Persia. La otra, Ruth, ella ni siquiera era judía. Ella además era viuda, y aún así Dios les da ese importante papel y da espacio en la Biblia también para hablar de ellas. También, bueno, tenemos historias de mujeres como lo fue Sara. Sara fue la esposa de Abraham. Abraham, él fue el padre de Israel, ¿no? Él es el padre de Israel. Por lo tanto, Sara es la madre también de Israel. Tenemos a otra mujer como Débora. Esta mujer fue una juez del pueblo de Israel, y gracias a ella los israelitas pudieron ganar una batalla en contra de los canaanitas, y esta batalla ayudó a que Israel tuviera paz por 40 años. Y bueno, también tenemos a María, que sabemos, bueno, fue la madre de Jesús, y Dios también permitió que esta mujer tuviera toda esa honra. Y bueno, en la Biblia también tenemos un pasaje que es Proverbios 31, que habla acerca de una mujer. Esta mujer se le llama la mujer virtuosa y tiene todas estas características. Ella, dice este pasaje, es más valiosa que las piedras preciosas. Es siempre gustosa para trabajar con sus manos. Se reviste de fuerza y de dignidad. Cuando enseña, lo hace con amor. Sus hijos la felicitan y su esposo la alaba. Podemos ver realmente con todas estas características que Dios una y otra vez está dignificando a la mujer y le está dando toda esa honra que ella se merece. Y bien, la Biblia también, como vemos, entiende también nuestras diferencias. Vimos que somos diferentes, y la Biblia también lo sabe, Dios lo sabe. Y bueno, nos da mandatos específicos para cuidarnos unos a otros. Dice la Biblia en 1 de Pedro 3:7: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Está hablando aquí de las esposas, obviamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como herederas de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Aquí podemos ver cómo Dios le está dando ese mandato al hombre de cuidar por su esposa. ¿Por qué? Porque, como podemos ver, sabemos ahora que la mujer a veces puede tender a ser más emocional y el hombre a veces es más racional. Por lo tanto, Dios le pide al hombre que cuide de su mujer, porque él sabe sus diferentes características. Dios lo sabe. Y bien, realmente, ¿qué podemos entender con todo esto de la Biblia? Sabemos que, bueno, existe esta lucha de la equidad de género, y vemos más bien sabemos ahora que la Biblia realmente tiene las respuestas. La Biblia nos dice que debemos de amarnos, que debemos de respetarnos, y con esto realmente se puede lograr ese equilibrio entre el hombre y la mujer. Si adoptamos todas esas cosas que la Biblia nos dice, realmente podemos encontrar
esta declaración de las Naciones Unidas en 1948 habló de qué es la equidad de género y cómo hay que buscar este respeto, esta dignidad por los otros, es lo mismo que decía la Biblia hace más de 2000 años. Es exactamente lo mismo. Y la Biblia nos advierte de tener cuidado de ambos extremos, no caer ni en el machismo ni en el egoísmo. Y lo único que faltaba era hablar de Filipenses 2:3, que dice: no hagas nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, considerando a los demás como superiores a ustedes mismos. Esto es lo que enseña la Biblia. Al momento en que nosotros consideremos al prójimo, y con prójimo estamos hablando de mujeres, de hombres, eso no importa, somos seres humanos, el prójimo es el prójimo, sea de sexo o de género que sea, como superiores a nosotros mismos, realmente vamos a poder vivir en una equidad de género, sin caer en ninguno de los dos.